Nos encontramos en la localidad de Cárceles y a nuestro lado Jorge González Cano, cronista oficial. Queremos que nos cuente un poco la historia de Cárceles. Muy bien, pues Cárceles lo forman dos núcleos de población, Carcelejo, que es en el que estamos aquí, Cárceles, que está aquí cerquita. Hay constancia histórica desde la época de los romanos. En Cazalla se han encontrado una serie de tumbas, unas 20 tumbas de época romana y los restos de un poblado. También en el arroyo de Hinojá, cerca de 1 kilómetro de Cazalla, también se han encontrado asas de casas. ¿Qué es lo que la población romana que había por aquí? Estaba una población diseminada por el campo, por las haciendas, no constituía ningún núcleo de población. En torno en Cazalla estaba el Castellón, lo que ahora la ruina del Castellón de Cazalla, que en su estructura tiene una primera muralla romana y después los árabes le adosaron una segunda muralla, con lo cual la primera construcción es de época romana. Pero el paso de los romanos, llegan los árabes y los árabes ocupan las zonas de vega fértiles de aquí, sobre todo en la zona de Cárceles, es cuando se ocupa y no dejan los romanos mucha más que la ocupación. Estos pueblos tienen entidad ya cuando se va a conquistar Jaén. En la época visigoda es verdad que en Cárceles también hay una pequeña población flotante alrededor de las huertas fértiles del barranco de la Parrilla. Ahí había una cierta población y de hecho tienen hasta una iglesia y un cementerio. ¿Visigodo? Sí, quedan los restos de una lápida de la época visigoda que se encontró cuando estaban haciendo a mediados del siglo XX una obra de reparación en la iglesia. Cerca de la calle salieron una lápida. No es muy lógico, ¿no? Es que la princesa Jaén visigodo, ¿no? Porque en Mentesa, en La Guardia, que se llamaba en aquella época Mentesa Bastia, había hasta un obispo en la época de visigodo. En los concilios de Toledo, en algunos se recoge que el obispo de Mentesa Bastia, que era La Guardia, iba a esos concilios, con lo cual sí había una población visigoda hasta el siglo VI. Después en el siglo VII se produce una época de hambre y todo eso y se produce un despoblamiento de toda la zona y ya incluso hasta La Guardia se abandona la sede episcopal, ya desaparece de los concilios, pero sí, aquí había un poblamiento. Carcelejo no, pero sí en la zona de Cárceles. De hecho, la lápida que cuando estamos allí en Cárceles, la lápida está en el Museo Provincial, se conserva en el Museo Provincial y el texto dice así aproximadamente: aquí yace Teudesinda, aquí está el sepulcro de Teudesinda, si alguien lo levantase, sea con Judas el traidor, vaya al infierno, sea anatema y vaya al infierno. O sea, sería como una maldición, es lo que pone en la lápida. De hecho, después cuando llegan los árabes se asientan en donde habían estado los visigodos, en la zona de Cárceles. Ahí hay un castillejo, los restos de una torre que se llama el Castillo de Cárceles, que era un castillo rural, que es Fernando III el Santo, cuando está en las operaciones militares para tomar Jaén, lo que hace antes es la ciudad de Jaén ataca a Pegalajar, ataca a Cárceles, el castillejo de Cárceles, ataca a Matavejí, todos esos castillejos los destruye y Cazalla destruye todos esos castillejos para dejar a Jaén aislada y evidentemente cuando ya Jaén se tiene que rendir, cuando ya le quita la conexión con Granada se rinde. Eso genera la frontera entre el castillo de Arenas, que es el último bastión musulmán, con el castillo de Pegalajar, que es el primer bastión castellano. Todo esto era una tierra de nadie. Pero una tierra de nadie que está documentado que hasta 1271 todavía en Cazalla y en Cárceles vivían musulmanes, porque hay una donación de estos territorios a un señor que es don Díaz de Sánchez, que le donan y le dice que le deben de cobrar los impuestos de los moros, con lo cual se supone que aquí todavía había población musulmana, incluso después de la revuelta mudéjar de 1264. Pero
Esta tierra, al ser una tierra de nadie, pues terminan despoblándose. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan a formarse de nuevo la población cuando los Reyes Católicos conquistan Cambil en el 1485. Estos cortijos caen dentro del término de Cambil. Y como Cambil pertenecía a Jaén, pues esto pertenecía a toda la ciudad de Jaén. Y entonces vienen aquí, empiezan a llegar aquí los rebaños, y empiezan a llegar aquí a traer los rebaños, a brevar a la fuente todos los rebaños de la ciudad de Jaén, de los bienes de propio. Cuando en el 1558 la villa de Cambil se separa de la ciudad de Jaén y en el amojonamiento y el término de Cambil entran los cortijos de Carchi, de Carchelejo y de Cazalla, entran de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Durante el siglo, desde el siglo XVI y todo el siglo XVII, Cambil nombraba a un regidor para gobernar estos cortijos. Siempre un vecino de estos cortijos, pero lo nombraba Cambil. Pero en el 1675, ante la crisis económica de la Hacienda Real, el rey decide vender los cortijos de Carchelejo, de Carchi y Cazalla a un particular. El particular se llamaba don Antonio de Arellano y Contreras y le tenía que pagar 3 millones de maravedí, que eran unos 8.000 ducados. El hombre solamente paga 7.000 ducados, no termina de pagar, y tras 21 años de autos, de averiguación y de requerimientos, en el 1696, la Hacienda Real, como no termina de pagarlo, hace el reintegro otra vez de estos cortijos a las tierras realengas. Pero en vez de devolvérselo a la ciudad de Cambil, lo que hace es crear un ayuntamiento nuevo y crea un concejo nuevo. Como Carchelejo ya era la ciudad más grande, el pueblo más grande, pues entonces lo pone aquí. ¿Por qué era el pueblo más grande? Pues que desde que empieza a formarse, venían los rebaños a la fuente y había una población flotante poco a poco, que se va consolidando, se va creando ahí el barrio de San Roque, que es donde el inicio de las poblaciones, pues Carchelejo llega a tener a finales del siglo XVIII ya unos 59 vecinos. Estamos hablando que alrededor de la fuente... Se van asentando la población. ¿Y no piensas tú que, por ejemplo, si fuéramos a la fuente, nos situaríamos en el entorno donde vas a proseguir la historia? Sí, claro, por supuesto. Pues si quieres nos acercamos. Venga, vamos. Bueno, pues estamos aquí en la fuente, que es donde, como he dicho antes, venían los ganados de la ciudad de Jaén, los traían los ganaderos y los de esas a brevar y a pastar por toda esta sierra. Entonces aquí, mientras estaba la época de frontera, pues venían y se iban porque el ganado se lo llevaban rápido si venían los árabes. Pero cuando ya desaparece la frontera, pues empieza a establecerse aquí un núcleo fijo de población, que en esta zona, lo que es aquí se llama el barrio San Roque, la plaza San Roque y alrededor de la fuente y por esta zona, que es lo que da lugar al inicio del núcleo urbano de Carchelejo. mediados del siglo XVI, ya Carchelejo tiene casi por los documentos se ve que tiene unos 33 vecinos, que son unas 100 y pico personas viviendo aquí en Carchelejo, y avanzando ya en el siglo XVIII, en el año 1717, en el censo de Campo Los Floridos ya hay 388 personas, en la mitad de la centuria, en el 1750, el catastro de Ensenada da que hay ya 950 personas, y al final del siglo XVIII ya unas 1000 personas según el censo de Florida Blanca. Este proceso sigue en aumento, pero llega en el siglo XIX un hecho muy traumático para ambos pueblos. Carche se separa de Carchelejo. Un segundo regidor aquí en el municipio de Carchelejo, que era de Carche, Antonio Almazán, inicia un proceso de separación. A esto el cura de Carche, que era Manuel García, lo apoya, y en el año 1843 se separan los dos municipios. Se produjeron muchas luchas, muchas idas de la justicia y venidas, y al final terminan separándose. ¿Qué ocurre? Que el proceso demográfico, cada vez hay más gente viviendo aquí. A finales del siglo XIX ya hay más de 2.500 personas entre los dos pueblos. Pero en el 1930 ya hay más de 3.600 personas viviendo en los dos pueblos. Pero llega la guerra civil. La guerra civil es un parón
tanto de toda la gente que murió, la gente que se tuvo que exiliar de estos pueblos una vez que acabó la guerra, y eso produce un parón demográfico de natalidad que hace que no se recupere hasta mediados de los años 50. Después vino la crisis, el hambre que se decía después de la guerra, y como todos estos pueblos dependían del monocultivo del olivar, pues con tanta población no podían vivir, había mucho desempleo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mediados de los años 50 y de los 60 se produce una migración al extranjero, a las ciudades de la cornisa cantábrica y a Cataluña. Ese vacío demográfico, esa pérdida de población da lugar que en el 1974, pues que había dos ayuntamientos, el gobierno civil de Jaén decida crear solamente uno y hace un decreto en el que fusiona a los dos ayuntamientos y crea un nuevo ayuntamiento que se llama Cárceles, que es el que hay actualmente, que radica en el que hemos estado ahí. El proceso del núcleo de Cárceles, pues allí no había terminado de desaparecer. En la época de los romanos, después están los visigodos, después están los árabes, y cuando se desaparece la frontera, pues rápidamente se ocupan otra vez. Están otra vez ocupados Cárceles. Y Cárceles, pues ya en el siglo XVIII, pues tenía ya 59 casas. Tenía, por ejemplo, y estaba en lo que es la plaza, las casas de la plaza, de la plazoletilla que hay de la fuente, en la calle del Carbón, en la callejuela del Cojo y en el Sotillo. Esos son el núcleo del siglo XVIII. ¿Dónde crece final del siglo XIX? Pues por la calle San Antonio, por la calle Progreso y en dirección a Cárceles. Pero en la primera mitad de la segunda mitad del siglo XX es cuando se construyen los Belenes Altos y los Belenes Bajos y toda la que es la actual avenida de España. Y ya en los últimos años de este siglo se construyen unas urbanizaciones de casas unifamiliares ya enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Entonces, Jorge, hoy por hoy, Cárceles, ¿qué número de habitantes tiene y de qué vive? Pues tiene unos 1.300, hoy el último padrón de 2015 tiene unos 1.300 habitantes, 1.300 y pico, y en el año 2000 tenía unos 1.500, ha perdido unos 200 habitantes. ¿Dónde vive? Fundamentalmente aquí la industria mayor que hay es la de los embutidos de Bernardino, que es la empresa que da más puestos de trabajo, y después una empresa de construcción, algunas empresas de construcción, y el Producto Interior Bruto fundamental viene del olivar, de la gente de todo el olivar, del monocultivo, cada vez olivar. Hay una cooperativa, antes había dos cooperativas, pero hace un año se fusionaron y ya queda una cooperativa de aceituna, y es lo más importante. Sería el primero el aceite, los embutidos y la construcción. Pues Jorge, muchísimas gracias por la entrevista y por darnos a conocer la historia de Cárceles y Carcelejo. Y nada, invitar a todas las personas que vengan a la localidad para que vean, bueno, pues el rico patrimonio que tenéis y bueno, y la acogida de la buena gente que tenemos. Pues muchas gracias a vosotros.